Bienvenidos a la Sinagoga Bet Yeshua en el Parque Histórico Descubre la Biblia. Seguimos con nuestra serie Descubre la Oración Bíblica. Nuestro texto del día de hoy se encuentra en el libro de Job, capítulo 10, y es una oración de Job, obviamente. Y bueno, pues en esta serie hemos venido estudiando todas las oraciones que aparecen en la Biblia. De manera cronológica, empezamos desde Génesis, vamos a terminar, si Dios lo permite, en Apocalipsis. Y una vez que hayamos terminado esta serie, pues ya tendremos un modelo para aprender a orar, como oraron todos los protagonistas de la Biblia. Y en esta ocasión y los últimos capítulos los he estado haciendo con una audiencia presencial también aquí. Ya no nada más estos videos van a servir para nuestro campamento virtual, sino también para una audiencia presencial que tengo aquí. Así que si de repente ven en el video que volteo a ver a otras partes, es porque hay gente aquí congregada. No digan que a quién le está hablando, no, pues le estoy hablando aquí a esta audiencia que se congregó. Así que estoy matando dos pájaros de un tiro, hablándole al campamento presencial y también al campamento virtual, que es incontable y que ahí sí ya yo no sé a quién le va a llegar este video, pero espero que sea de mucha edificación para ti el día de hoy, sobre todo si estás pasando por una prueba muy difícil, por una adversidad muy difícil que piensas que es insoportable, que ya no puedes más. Bueno, si estás pasando por una situación así, esto es para ti. Vamos a leer Job capítulo 10, versículo 18. Ya después vamos a ver todo el contexto del capítulo, pero este es solamente un extracto de la oración que vamos a descubrir el día de hoy. Job capítulo 10, versículo 18. Dice así: ¿por qué entonces me sacaste del vientre de mi madre? ¿Por qué no me dejaste morir al nacer? Este es el extracto de toda la oración muy trágica, muy negativa. Y bueno, pues ya de entrada, no sé si alguna vez tú has pensado esto. Si has pensado alguna vez o si alguna vez has dicho esto en un momento de mucha aflicción. ¿Alguna vez han pensado ustedes esto? ¿Alguna vez han pensado por qué nací? ¿Por qué tuve que nacer? ¿Por qué tuve que nacer en esta familia, en estas circunstancias? ¿Por qué? ¿Por qué entonces me sacaste del vientre de mi madre? Y dice ¿por qué entonces? Porque está haciendo referencia a todo el sufrimiento, a toda la aflicción que estaba teniendo. Estaba teniendo una aflicción, un sufrimiento, una prueba durísima. Y pues dice, si para esto nací, o sea, gracias Señor, gracias. O sea, ¿para qué nací? ¿Me trajiste al mundo a sufrir nada más? Entonces, si no me trajiste al mundo a sufrir nada más, entonces, la pregunta es entonces, ¿por qué me sacaste del vientre de mi madre? ¿Por qué no me dejaste morir al nacer? Y esa es la pregunta de preguntas. ¿Por qué no me dejaste morir al nacer? O ni siquiera que nunca hubiera nacido. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta que hace Job y seguramente muchos se han hecho, y vamos a descubrir el contexto y vamos a ver qué podemos aprender de esta situación. Así que vamos a leer todo el capítulo desde el principio y vamos a ver el contexto en el que él hizo esta oración. Muy bien, ya estoy aquí en el capítulo 10 que vamos a leer desde el principio y comienza la lectura. Le estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente y comienza así la oración. Entonces, la oración es todo el capítulo. Yo nada más les leí un extracto, pero aquí ya vamos a leer toda la oración. Y dice, estoy harto de mi vida. ¿Se identifican con eso? Levante la mano, ¿quién ha dicho alguna vez eso? Estoy harto de mi vida. Bueno, imagínense. Estoy harto de mi vida. Dejen que desahogue mis quejas abiertamente. Mi alma llena de amargura debe quejarse. Ya es como una olla express, una olla de presión. Ya no puedo más con todo esto que estoy viviendo, voy a explotar. Y bueno, pues en pasadas oraciones de Job hemos estado analizando un poquito acerca del contexto de todo el libro, la estructura de todo el libro. De cualquier manera, en toda esta serie siempre les he recomendado que ustedes por su cuenta estudien ese libro completo. O sea, si estamos estudiando, por ejemplo, las oraciones de Job, les dejo de tarea que vayan al nivel intermedio del Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org. Vayan ahí, vayan al nivel intermedio, vean el libro en cuestión, en este caso Job, y escuchen todo el comentario. Les va a complementar mucho
para poder comprender mejor el sentir de Job. Y bueno, aquí yo les doy un resumen, una estructura breve de todo el libro. Son 42 capítulos. 42 capítulos que la mayoría de los capítulos son de quejas. Al principio, bueno, pues capítulos 1 y 2 es la prueba de Job, el desafío de Job. Bueno, pues una prueba muy, muy fuerte que es muy interesante, que la prueba es por iniciativa de Dios. O sea, el que tiene la iniciativa de probar a Job es Dios, porque bueno, aparece ahí el personaje maligno, adversario de Satanás, y muchas veces le echamos la culpa a Satanás de las cosas que nos pasan, pero si leemos bien ahí en el capítulo 1 del libro de Job, nos vamos a dar cuenta que Satanás no fue el de la iniciativa, que Satanás no fue el que quiso ir a hacerle daño a Job, que en realidad la iniciativa fue de parte de Dios, y Satanás solamente fue un instrumento para ejecutar la prueba de Job. Pero quien llamó la atención de Satanás con respecto a Job fue Dios. Fue Dios quien le dijo a Satanás, que dice que había andado recorriendo la tierra, y fue Dios que le dice a Satanás: ¿has notado a mi siervo Job? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. O sea, y ahí quizás tú al ver esa situación, tú dijeras: híjole, yo quiero pasar desapercibido, yo quiero que Dios ni me mencione. Señor, quiero pasar desapercibido porque, y esa es como para que te quedes pensando, ¿no? ¿Quieres reconocimiento? ¿Quieres que te aplaudan? ¿Quieres que Dios diga: wow, bien, buen siervo fiel? A veces queremos llamar mucho la atención, a veces queremos que nos noten. Miren, nótenme, vean cómo sirvo, vean, soy perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Estás así queriendo que todos te noten. ¿Quieres que todos te noten? ¿Quieres que Dios te note? Pues ya después de leer este libro, te aseguro que ya mejor vas a decir: no, Señor, mejor paso por aquí desapercibido. Porque el que se exalta, el que quiere que sea notorio, wow, prepárate para la prueba. Entonces, bueno, pues ahí está. Capítulo 1, capítulo 2, Dios presumiendo a su siervo Job, y ponte a considerar eso, que si tú eres un hijo de Dios y te esfuerzas y eres perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, ten por seguro que Dios se llena de gozo, de alegría, y Dios quisiera presumirte. Dios quisiera decirle a los principados, a las potestades: miren mi sierva, miren, ya ven como si hay seres humanos que se mantienen fieles a mí. Entonces, qué privilegio, qué honor es que nuestro Padre Celestial nos presuma, ¿no creen? Nos presuma, se sienta confiado de que no vamos a maldecirlo, no vamos a darle la espalda si vienen pruebas hacia nosotros. Y eso es lo que sucede en capítulos 1 y 2. Y efectivamente, Job se mantiene sin maldecir a Dios, sin echarle la culpa. Y después de los capítulos 3 al 31 es un continuo desahogo de parte de Job, y luego los amigos tratándole de consolar, los amigos tratándole de dar respuesta al sufrimiento. Y a veces, si hay algo que todavía le agrega más sufrimiento, más prueba a las circunstancias que vivimos, es cuando llega gente, amigos, familiares, sinceras, bien intencionadas, pero le tratan de dar respuesta a algo que solo Dios tiene respuesta. O sea, que ellos no saben qué está pasando y tratan de venir a darle ahí causas. Algunos les dicen que le pasó todo eso porque es culpable, porque es un pecador, que se arrepienta, dizque consolándolo, pero al final Job dice: gracias por sus consolaciones, ustedes son una bola de consoladores inútiles y no me consolaron absolutamente nada. Y ya se desahoga Job, empieza pues ya no aguanta, obviamente, y empieza pues a cuestionar a Dios en un sentido. O sea, sí le empieza a hacer preguntas a Dios muy, muy fuertes de por qué me está pasando todo eso. Después, capítulos 32 al 37, aparece un personaje misterioso llamado Eliú, que sería como una especie de Juan el Bautista, como alguien que va a preparar el camino para la respuesta de Dios, que viene hasta los últimos capítulos 38 al 39, la respuesta divina, y capítulos 40 al 42, ya como la lección, lo que aprendió Job de toda esta prueba. Lo que aprende Job, y al final ya Dios le compensa por todo lo perdido, y ¿no? Ahí termina la historia. Y en la historia de Job, el nombre Job en hebreo, significa odiado, perseguido. Eso significa.
Y podemos ver en la historia de Job un paralelismo de la historia del pueblo de Israel. Podríamos decir que Job representa al pueblo de Israel, llamado a ser perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese es el llamado de Israel, pero es probado, es zarandeado, el adversario de Israel lo zarandea y al final Dios le compensa y al final Dios muestra que Israel va a vencer, que Israel va a permanecer, ¿no? Y si es la historia de Israel, pues por consiguiente, si tú y yo somos parte de Israel, prepárate, porque también esto es tu historia y mi historia. También Dios nos presume, también somos su especial tesoro y también Dios nos va a poner de ejemplo para todas las naciones. Entonces, vamos a aprender de esta circunstancia de Job. Las oraciones que aparecen están en el capítulo 7, 9, 10. Ya estudiamos capítulo 7 y el 9, hoy vamos a estudiar el 10. Y después en los capítulos 40 y 42 vienen otras oraciones finales de Job que estudiaremos también para completar la serie de Job. Así que, bueno, pues aquí capítulo 10 nuevamente, Job diciendo, después de la prueba terrible, pierde toda su familia. En un día perdió a sus hijos, en un día perdió todo su dinero y luego, prueba ya para acabarla de amolar, pierde la salud. Pierde la salud, se llena de una sarna maligna, toda su piel está cayéndosele a pedazos literalmente, ya lo único que no pierde es su vida, porque Dios le pone un límite a Satanás y ahí aprendemos que la vida y la muerte están en manos de Dios nada más y el límite que le puso a Satanás es solamente preserva su vida. O sea, eso sí no se lo puedes quitar, eso sí solamente está en manos de Dios. Y bueno, pues se queda con vida, pero pues ese es el problema, o sea, ese es el problema. Deja tú que te mueras, deja tú una prueba, me morí, pues bueno, ya, es ganancia, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si nos morimos, qué bendición. Pero imagínate que te quedas discapacitado, que pierdes todo el dinero, pierdes familia, lo pierdes todo. Por eso la esposa le dijo, ¿sabes qué? Ya maldice a Dios y muérete, o sea, ya suicídate. Y pues no, Job no se suicida, Job no le hace caso a la mujer, Job dice, ¿cómo te atreves a hablar así? ¿Acaso recibiremos el bien de Dios y no el mal? Dios dio, Dios quitó, vine sin nada a este mundo y me voy a ir sin nada. Bendito sea su nombre. ¡Wow! Y en todas estas cosas dice que Job no culpó a Dios, no se amargó con Dios, pero sí empezó a preguntarle, oye, ¿qué onda con esto? O sea, ¿por qué? Y le dice ahí en el capítulo 10, estoy harto de mi vida. Dejen que desahogue mis quejas abiertamente. Mi alma está llena de amargura, debe quejarse. Le diré a Dios, no me condenes de plano, dime qué cargos tienes contra mí. ¿Qué hice, Señor? Pues bueno, si Dios dice, eso no lo sabe Job, pero si Dios dice, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pues Job dice, oye, ¿qué hice? Todo el texto se la pasa a Job analizando, a ver, ¿por qué me vino esto? Algo debía haber hecho, pero no, pues, ¿qué hice? A ver, hice un pacto con mis ojos de no mirar a ninguna mujer virgen. A ver, me limpié, o sea, se la pasa a Job diciendo todo lo que se esforzó para no, pues, hacer nada negativo, y entonces él no está entendiendo cuáles son los cargos en su contra. Y entonces le pregunta, dime qué cargos tienes en mi contra, ¿qué ganas con oprimirme? ¿Por qué me rechazas siendo yo obra de tus manos? Mientras miras con favor los planes de los malvados. Esta es una típica pregunta cuando vivimos una situación así. Viene una aflicción terrible y quizás tú te has esforzado, quizás tú has hecho bien tu trabajo y de repente ves que a ti te llueve, te va mal y a otros que ves que evidentemente son mucho peores y les vale Dios y hacen cosas totalmente negativas, pues están como la fresca mañana, ves ahí a los celebrities, a los influencers actuales y a todos los famosos, viviendo unas vidas impresionantes en sus casas en la playa y en sus casas en Europa y con sus carros de colección y viviendo una vida loca impresionante, ¿no? Entonces tú dices, caray, o sea, ¿cómo es posible que esta gente vive así? Y los que quieren buscar a Dios, acercarse a Dios, pues a lo largo de la historia, ¿cómo le ha ido a los creyentes?
¿Cómo le ha ido al pueblo judío? ¿Cómo le ha ido a los primeros cristianos? ¿Cómo les ha ido? A los profetas. O sea, léete Hebreos capítulo 11, el salón de la fama de la fe, Hebreos capítulo 11. ¿Cómo terminaron todos esos hombres, todos esos profetas, los apóstoles, todos torturados, perseguidos a filo de espada, naufragando por desiertos? O sea, imagínate. Entonces, ahí es donde tu fe puede tropezar. Ahí es donde un salmista escribió: casi tropiezo, casi me aparto de Dios, cuando vi la prosperidad de los impíos, cuando me di cuenta cómo viven y en placeres y en deleites y están gordos y están llenos de salud, y yo que he limpiado mis manos, me va como en feria. Entonces se dijo a sí mismo: en vano he limpiado mis manos, en vano he vivido una vida justa, una vida santa. ¿Para qué? ¿Para esto? Y dice, eso estaba yo pensando, estaba ya considerando apostatar, estaba ya considerando mandar todo por un tubo, y esto escúchenlo bien, jóvenes, porque les aseguro que tarde o temprano van a tener estos pensamientos. Y dice, estaba yo pensando en esto hasta que el Señor me llevó a su monte santo, o sea, como que tuvo una visión celestial del futuro. Y sí, pude ver el final de estos, pude ver el futuro de estos que ahorita están con sus casas en Beverly Hills y todos están así de lujo, y Dios me permitió ver el final de ellos. Cómo es como si estuvieran patinando en una pista de hielo ahí en Alaska. ¿Han visto esas pistas de hielo con una capa de hielo delgadita y abajo está el agua congelada que se rompe ese y ¡puf! Se unen y hasta ahí llegaron? Dice, pues así, es como si estuvieran patinando en una pista de hielo con una capita que en cualquier momento se rompe. Esa gente que vive en impiedad, en maldad, y que vive en los yates y en los lujos y se la pasa increíble, y que vemos su Instagram y vemos ahí sus redes sociales y que se ve que se la pasan de lujo, haz de cuenta que a menos que Dios tenga misericordia en algún momento y les revele su mensaje, si no es así, prácticamente son como enfermos terminales. Son como si fueras tú a un área de un hospital donde ya están los enfermos terminales, ya los que les quedan unos cuantos días, y tú crees que a unos enfermos terminales que les quedan unos cuantos días, tú los vas a restringir y les vas a poner dietas y no, a ver, dame tu último deseo, ¿qué quieres? Pues ya órale, denle todo lo que quiera, porque ya le quedan unos cuantos días. Entonces ya Dios en su misericordia, ¿sabes qué? Esto ya, ok, dales ahí para que algo, que tenga algún poco de consuelo. Entonces, es lo que está preguntando Job. O sea, ¿por qué a mí me destruyes? ¿Por qué a mí me está pasando esto? Y miras con favor los planes de los malvados. ¿Son tus ojos como los de un ser humano? ¿Ves las cosas de la misma manera que la gente? ¿Dura tu vida lo mismo que la nuestra? ¿Es tu vida tan corta que tienes que apurarte a descubrir mi culpa y a buscar mi pecado? Aunque sabes que no soy culpable, no hay quien me rescate de tus manos. Tú me formaste con tus manos, tú me hiciste, sin embargo ahora me destruyes por completo. Entonces está en completo shock. ¿Me hiciste y ahora me estás destruyendo? Recuerda que me hiciste del polvo. ¿Me harás volver tan pronto al polvo? Tú guiaste mi concepción y me formaste en el vientre. Me vestiste con piel y carne y tejiste mis huesos junto con mis tendones. Me diste vida y me mostraste tu amor inagotable y con tu cuidado preservaste mi vida. Sin embargo, tu verdadero motivo, tu verdadera intención era vigilarme y si cometía pecado, no perdonar mi culpa. O sea, hiciste toda esta maravilla, me entretejiste en el vientre de mi mamá, todo esto hiciste para, en la primera, aplastarme. O sea, ese era tu propósito, Señor. Igual, me encanta que esto haya quedado escrito. Me encanta que esto lo haya escrito porque pues pudo haber tenido otros sentimientos y no escribirlo, pero te das cuenta cómo es importante, y bueno, esto ahí entre paréntesis, qué importante es que escribas tus oraciones, qué importante es que escribas cómo te estás sintiendo en momentos así, escríbelo. ¿Por qué? Porque un día en el futuro lo vas a leer o lo van a leer tus hijos o tus descendientes o alguien más y le va a ser de mucha inspiración. Y dice, si soy culpable, mala suerte para mí. Aun si soy inocente, no puedo mantener mi cabeza en alto. O sea, dice, si soy
Culpable, pues qué mala suerte, ya me cacharon, me agarraron con las manos en la masa y aquí no voy a escapar de esto. Y si soy inocente, no puedo mantener mi cabeza en alto porque estoy lleno de vergüenza y sufrimiento. O sea, aunque sea inocente, pues de todos modos, tarde o temprano, pues ¿quién puede decir que es completamente inocente? Y si mantengo mi cabeza en alto, tú me persigues como un león y despliegas contra mí tu imponente poder. O sea, ¿quién se puede comparar? ¿Quién puede poner al tú por tú con Dios? Por más justo que sea, por más inocente, no me puedo poner yo al tú por tú con Dios porque pues su estándar de justicia y de santidad, pues me sobrepasa. Una y otra vez testificas en mi contra, derramas sobre mí tu creciente enojo y desplazas tropas de relevo contra mí. ¿Por qué entonces, y aquí ahora sí viene la oración, ¿por qué entonces me sacaste del vientre de mi madre? ¿Por qué no me dejaste morir al nacer? O sea, si me iba a pasar todo esto, ¿por qué, Señor? Sería como si nunca hubiera existido, habría ido directamente del vientre a la tumba. Me quedan pocos días, así que déjame en paz para que tenga un momento de consuelo. Pues a la edad que le pasó esto, pues tenía 10 hijos, todo, pues ya no estaba tan joven. Entonces como que dice, híjole, me va pasando eso ya al final de mis días, o sea, como que me hiciste subir, me diste hijos, riqueza, todo, ya en los pocos días que me quedan para aplastarme. O sea, ¿qué es esto? O sea, sí me hiciste subir la nube más alta y luego para derribarme de ahí. Dice, antes de irme para nunca más volver a la tierra de oscuridad y penumbra absoluta, es una tierra tan oscura como la medianoche, una tierra de penumbra y confusión, donde aún la luz es tan oscura como la medianoche. Su perspectiva de este mundo cambió de la noche a la mañana. Antes de esta prueba, ¿qué creen que pensaba Job de este planeta y de la tierra y del mundo? Y con sus hijos haciendo banquete todos los días, y él con toda la lana del mundo, y salud, y la esposa. O sea, ¿qué creen que pensaba Job de este mundo? ¡Wow! Este mundo está increíble, Señor. Es el paraíso de los deleites. Yo aquí me quedo, Señor. Esto está increíble. Antes de la prueba. Pero una vez que viene la prueba, ¿qué dice? Esto está horrible. Este mundo está terrible. Ya quiero que se acabe. Ya bájenme del mundo porque ya no quiero seguir. Ya no juego. Bájenme de la tierra que está girando. Bájenme, ya no quiero más. Y ahí termina la oración. Ahora sí, ¿quién se identifica con esta oración? ¿Quién se identifica? Bueno. Vamos a ver cuál es la moraleja. Una vez más, pregunta de preguntas. ¿Por qué entonces me sacaste del vientre de mi madre? ¿Por qué no me dejaste morir al nacer? A ver, ¿cómo podemos contestar esa pregunta? Esta pregunta la podemos contestar con el versículo 33 del capítulo 16 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 16, versículo 33. Esa es la respuesta a todas las pruebas, a todas las aflicciones que tenemos en este mundo. Ahí está la respuesta. Juan capítulo 16, versículo 33, les leo de la Nueva Traducción Viviente, dice así. Les he dicho todo lo anterior, está hablando Yeshua, les he dicho todo lo anterior, o sea, todo lo anterior que, o sea, pues todo, toda mi enseñanza, todo mi mensaje. Bueno, ¿cómo es la vida de Yeshua? ¿Cómo se le llama a Yeshua? Varón sufriente, experimentado en quebranto. O sea, ese es el título, una de las descripciones que recibe el Mesías, el inocente, el justo, el que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Cómo se le llama? El siervo sufriente. Y Yeshua dice, Juan 16:33, dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. En el mundo tendréis aflicción. Aquí en esta traducción dice, en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Ahí está la respuesta. Tu amargura en la vida, tu estado de ánimo, tu actitud hacia este mundo y hacia la vida va a ser en base a lo que tú pienses que viniste a hacer aquí, a este mundo. Ahora sí que, como te ve en la feria,
de acuerdo a eso vas a opinar, pero no importa cómo te vea en la feria, no importa cómo te vaya en la feria, si tú tienes la perspectiva correcta, si tú sabes para qué estamos aquí, entonces ya no importa cómo te vaya en la feria, tú vas a mantener una actitud correcta delante de Dios. Entonces, todo depende de cuál es el propósito que tú piensas por el cual estás aquí, por qué estamos acá. Existen básicamente dos perspectivas, existen dos paradigmas, dos maneras de pensar que es este mundo. Una de ellas es que el mundo es el palacio de los placeres. Hay gente, y sobre todo en la actualidad, típico, muchos jóvenes, con todas las redes sociales y todo. Si te das cuenta, rara vez vas a ver en las redes sociales o en Instagram, todo, fotos de alguien así sin maquillaje y así toda despeinada y así tirada en el suelo y con una vomitada aquí al lado. O sea, rara vez, nunca vas a ver eso. A lo mejor para hacer broma, lo que sea, pero no. Todo mundo pone en sus fotos en las redes sociales los momentos más bonitos, los buenos restaurantes, las comidas, los viajes. Y tú ves el Instagram y ves todas esas fotos y tú piensas, no, es que esta gente tiene una vida hermosa, increíble. Y todo el mundo queriendo imitar eso. Entonces, a veces ves tu propia vida y dices, híjole, no, mi vida está terrible comparada con toda esta gente. Pero todos los que promueven eso es porque su perspectiva de este mundo es que este mundo es el palacio de los placeres. Entonces, si tú vives con esa perspectiva, este mundo viene aquí para gozarla, para la fiesta, para ser millonario, para comidas, para placer, para fama, todo eso. Entonces, tú en la mañana te vas a levantar y vas a estar ya planeando la fiesta ese día, hoy qué vas a hacer, y estás así como aburrido y quieres hacer algo para ese día divertirte. Y si ese día no haces algo divertido, vas a estar aburrido y medio amargado porque quieres ese día que haya algo de diversión. Y si no fue así, ya en la noche, antes de dormir, estás como deprimido, como amargado porque dices, híjole, qué aburrido este día y no hice nada divertido, agradable. Y entonces, ¿por qué? Porque piensas que ese es el propósito de ese día. Por otro lado, existe otra perspectiva del mundo, y es que el mundo no es el palacio de los placeres, sino que el mundo es el taller del alfarero. El mundo es el taller del alfarero. ¿Sabes qué es un taller del alfarero? Barro. ¿Qué somos nosotros? Barro. Y vas a un taller y ahí en la rueda le ponen al barro ahí un poquito de agua, lo van formando y van haciendo una vasija hermosa. Y si sale de la vasija medio chueca, medio mal, ¿qué le hacen? La deshacen y la vuelven a hacer. Entonces, dos perspectivas. O el mundo es el palacio de los placeres, o el mundo es el taller del alfarero para perfeccionar el alma. Tu cuerpo, tu carne, mi carne, solo es el barro. Pero lo que se está trabajando a través del barro es lo que lleva dentro. Lo importante del barro no es el barro en sí, sino lo que lleva dentro. En la antigüedad, aquí pueden ver en la sinagoga unas lámparas de barro, y lo importante de esas lámparas no es el barro, sino lo que lleva dentro. El aceite, una mecha, un pábilo y se enciende, y pues para eso sirven esas lámparas. Si no alumbraran, pues no servirían para nada. Entonces lo que importa en nuestra vida, bíblicamente hablando, no es el cuerpo. El cuerpo para la carne para poco aprovecha, pero lo que edifica, lo que va a ser eterno, lo que es permanente, es lo que llevamos dentro. Esto es el hardware, esto va a volver al polvo. Somos polvo, este cuerpo es de polvo y va a volver al polvo, pero es lo que tenemos dentro, lo que será para siempre. En una ocasión, Dios le dio una estrategia de guerra a Gedeón muy extraña. Primero le dice que elimine a la mayoría del ejército, eran muchos, bueno, muchos, de todos modos eran muy pocos comparados con el ejército con el que iban a pelear. Eran 132,000 con, no recuerdo cuántos eran de Israel, pero eran miles, eran muchísimos. Y entonces Dios le va diciendo, no, son muchos, elimínalos. De todos modos, en números estaban muy por debajo del ejército enemigo. Pero Dios le dice, elimina, hasta que ya quedaron prácticamente 300. Entonces le dice, con esos 300 vas a vencer a estos enemigos. Y entonces ahí sí ya la lucha era una exageración. O sea,
Era imposible vencer a un ejército de más de 100,000 con 300 hombres. Pero la estrategia de guerra fue muy loca, muy rara. Le dice, a ver, miren, van a hacer una emboscada, se van a ir ahí cerca de donde está el ejército enemigo y van a tomar unas vasijas así de barro y van a meter dentro de esas vasijas una antorcha. Y pues van a ir caminando y van a llegar ya muy cerca de donde está el ejército enemigo, pero pues el enemigo no va a darse cuenta que ustedes se van acercando porque es de noche y pues no llevan luz ni nada, pero las antorchas van dentro de las vasijas. Entonces ya cuando estén ahí muy cerquita del campamento enemigo, lo que van a hacer es, van a romper las vasijas, y en el momento que rompan las vasijas, ¿qué va a pasar? Rompen las vasijas y la antorcha está dentro y de repente se va a ver una llamarada así de fuego y van a gritar con todas sus fuerzas. Y esa fue la estrategia de guerra. Entonces imagínate, 300 contra más de 100,000 y tu estrategia es llévate unas lámparas, unas vasijas de barro, las rompes y gritas y ya yo me encargo y desde ahí yo tomo el control. Y ahí va Gedeón con sus hombres, hacen la estrategia y rompen la vasija, se ve la llamarada, gritan y los enemigos se asustan porque de repente ven como una explosión de fuego, ven mucho fuego y se imaginan que es un ejército así numerosísimo y se enloquecen, se llenan de pánico y se empiezan a matar unos contra otros y Israel gana la batalla. Entonces te quedas, ¿qué onda con estas estrategias divinas, no? Pero ¿cuál es la enseñanza detrás de eso? Justo lo que estamos viendo. ¿Qué somos nosotros? Barro. Somos esas vasijas de barro. ¿Cuándo vamos a obtener la victoria? Aunque seamos poquititos contra el mundo. ¿Cuándo? Cuando el barro de nuestra carne, de nuestro cuerpo se rompa. El que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiera salvar su vida en este mundo, el que quiera reír, ¡ay de los que ahora ríen porque llorarán! El que quiere reír, palacio de los placeres, deleite, diversión, pobrecitos, vas a llorar después. No es aquí y ahora lo que importa, es lo eterno. Es lo eterno lo que importa. Entonces, Dios está obrando en Job no a corto plazo. Dios está moldeando el alma, el carácter de Job para la eternidad. Y esa prueba que está teniendo en la carne, en el barro, en el cuerpo, y ahí se responde, ¿por qué nací? ¿Por qué me hiciste nacer? ¿Por qué? Pues porque voy a perfeccionar tu alma. Así como en 9 meses de vientre materno se formó tu cuerpo, en los 9 meses del vientre, o algunos son 8, algunos son 7 mesines, no importa. El tiempo que pasaste en el vientre de tu mamá fue para formar tu cuerpo. El tiempo que pasas fuera del vientre es para formar el alma, es para formar el carácter. Se forma en 9 meses el cuerpo, en 70, 80 años se forma el carácter. ¿Cómo? Pues a través de las pruebas en la carne. Y entonces tu alma está perfecta, está purificada, está lista para encontrarse con tu Creador. Entonces ahora sí podemos contestar la pregunta, ¿por qué nací? ¿Por qué nací, Señor? ¿Por qué me sacaste al vientre de mi madre? ¿Por qué no me dejaste morir al nacer? Porque estoy formando tu carácter, Job. Porque estoy formando tu alma. Porque te estoy preparando para la eternidad. Así que confía. Sigue perfecto, recto. Sigue buscándome. Sigue confiando en mí. ¿Y qué diferencia hay entre el día del que piensa que esta vida es el palacio de los placeres y al terminar en la noche pues no fue como pensaba, pues está deprimido, está enojado, no fue como pensaba? Y en cambio, ¿qué tal el que piensa que esta vida es un taller del alfarero, es para probarte? ¿Y qué pasa si en el día no pasó nada? Y hasta al contrario, no hubo ningún imprevisto en ese día. No te mataron a tus hijos, no te dio una enfermedad así terrible. Si en ese día no te pasó así nada como lo de Job, ¿qué vas a hacer al terminar el día? Bendito sea tu nombre, Señor. Híjole, Job se echó, no sé, 50, 60 años de deleite, fue súper bien, y ya nada más al final le tocó un poquito de prueba. Job, en vez de estarte quejando, da gracias porque 50 años te echaste, o los que sean, de que no te pasó nada, te fue bien.
Entonces, ¿se dan cuenta cómo en un instante tu paradigma de la vida puede cambiar? Si tan solo supiéramos esto. Así que la próxima vez que estés en una adversidad y te hagas esta pregunta, ¿por qué entonces me sacaste del vientre de mi madre? ¿Por qué no me dejaste morir al nacer? Ya tienes la respuesta. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por habernos dado el don de la vida, Señor. El don de la existencia. Si nunca hubiéramos existido, 0 por 0 es igual a 0. Todo lo que se multiplica por 0 es 0. No habría ningún potencial, no habría ningún trofeo, ninguna victoria que ganar. Pero bendito plan que tú hiciste y que nos consideraste para correr esta carrera, Señor. Nos consideraste para participar en esta carrera de resistencia, en este maratón, para al final recibir una corona de justicia y recibir tus dulces palabras, diciendo, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Ese será el verdadero gozo, Señor, cuando estemos en tu presencia, cara a cara. Ahí vendrá la recompensa, ahí vendrá el gozo. Mientras tanto, en este taller del alfarero, moldéanos, transfórmanos a tu imagen, conforme a tu semejanza. Bendito sea Yeshua. Amén. Mi Señor, confieso que ante ti completo estoy, mas sin ti me perderé. Guía tú mi corazón. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Cuando el pecado abundó, tu gracia abunda mucho más. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Enséñame a alabarte, Dios, para no caer en tentación. Cuando ya no puede estar de pie, ante ti me postraré. Cuando ya no puede estar de pie, Cristo mi esperanza es. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor,
mi defensor, mi salvador. Dios te necesito.